Uno que los patitos. Como estos días vamos comentando la idea de las consecuencias de la victoria de Donald Trump y que en buena medida tendrá su impacto en diversos ámbitos en los que tendremos que hacer reflexiones sobre cómo enfocar nuestra realidad. Hablamos de dejar de secuestrar por parte de los grupos de interés que no se revelan como tal en políticas públicas, defensa, medio ambiente, y vamos con el ámbito energético. ¿Por qué? El ámbito nuclear parece que es algo oprobioso por el tema medioambiental. Se cita habitualmente el tema de Chernóbil, Fukushima. Hay un conversatorio con Luis Felipe, creo que recordar que era Luis Felipe, que trata de estos temas. Está en zona cubierta, por lo tanto, de este canal el tema de la energía nuclear. Puede hacerse más, si se considera oportuno. Pero, no solo. El tema energético cubre bastante más. Porque el impacto, evidentemente, es que la energía es muy necesaria para el sostenimiento de la vida del ser humano, tanto en el ámbito industrial como en el ámbito de las vidas humanas en su vida privada. El ámbito de la transformación energética en electricidad, en el Estado español, es algo increíblemente dudoso. Dudoso porque a veces se tiene la idea de que la energía viene del BOE. Y nada más lejos de la realidad. Del BOE puede venir la limitante del costo de un determinado sistema electrointensivo. Y esto puede permitir o desincentivar la creación de una situación de empresa, como puede ser el ámbito de las líneas de Ferratlántica. El grupo vasco hizo un acuerdo con Mariano Rajoy, que no solamente era bueno para el País Vasco, sino también para empresas de Extremadura, incluso de Cataluña. Y cuando la tinta todavía estaba fresca, fue acusado por parte de grupos catalanes de ser amenazado de ser llevado a las instituciones europeas. Cosa que resulta curioso, porque ese verano de 2017, en teoría, esos catalanes estaban a punto de buscar la independencia. En teoría, antes de final de año iban a ser independientes. ¿Para qué buscar en España respuestas a su sistema eléctrico? Cuando iban a tener sus propias tarifas. Y además, atacando a JPNV. Es algo que jamás olvidaré. Y jamás se lo voy a perdonar. El ámbito energético, por lo tanto, es importante. Las fuentes de origen también son importantes. Ahora se tiende la idea de que tiene que ser un origen verde. Un origen, sobre todo, en el ámbito eólico, en el ámbito de las energías de cariz renovable. Pero resulta curioso porque vi un documental en su momento de que decía que realmente si se maximiza el ámbito del sol, tampoco cuando hay una cobertura demasiado intensiva, el sol puede llegar a no ser renovable. El ámbito eólico tiene un problema con respecto de las baterías y del guardar esa energía, no es en transformarla, sino también en guardarla, porque en principio, si la relación fuera directa de energía transmitida al sistema, si el aire flojeara, entonces bajaría la capacitación de esos sistemas para con el marco general. Y, por ejemplo, estaría bien que en ese momento pudieran entrar energías alternativas en el mix energético, como pueden ser las energías nucleares. Digo esto porque Alemania es un objetivo claro a desincentivar respecto de lo que ha sucedido. Es decir, para no hacer exactamente lo que ha hecho Alemania. Alemania, a través de los Verdes, una coalición que surge en los 80, pero cristaliza en 1990, por eso se llama Verdes Coalición 90, introdujo la idea de que había de que desnuclearizar.
habían sido los exitosos movimientos respecto de los Pershing y de los euromisiles. Y esa idea del peligro nuclear, que podemos ver en películas como Octopussy o en El Cuarto Protocolo. Y que evidentemente había esa simbiosis respecto del arma nuclear como un elemento de defensa, como la energía nuclear civil. Cosa que tendría que ser eliminada del pensamiento global de la gente, pero sigue estando ahí. No se puede jugar el mix energético a una sola carta. Y los alemanes jugaron a la carta de los rusos, pensando que una cercanía al estilo de la Ostpolitik les permitía tener una mayor interacción que a través de la economía llevaría a Rusia al mercado, a Occidente, a democracia liberal, cosa que se vio que no es así. A pesar de una oportunidad de cierta libertad, cierta democracia en los años 90 con Yeltsin, pero empezó de aquella manera. No podemos olvidar el bombardeo de la Casa Blanca cuando iba a ser destituido Yeltsin y prefirió destituir a quien le iba a destituir a él. Es un galimatías, pero recordemos a Ruslan Hasbulatov, que tiene un libro que está comentado en este canal, como es La impotencia del poder, la Rusia de Putin. Un libro bien interesante y muy recomendable para entender la Rusia que había en 2014. Recordemos, este muchacho fue el último presidente del Soviet Supremo y se convirtió en la Cámara de Representantes, la Duma Suprema de Rusia. En el 92, 93, 94. En el 94, este muchacho Bulatov estuvo preso en la prisión de Levensforo, en Moscú. No es, por lo tanto, un piernas. El tema energético, por lo tanto, es un tema importante, muy importante. ¿De dónde viene la energía? En España parece como que hay un limitante que no ha sido desmonopolizada o liberalizada, si se quiere, la generación, sino la comercialización. Y son dos elementos importantes. O tres, si se quiere. Generación, transmisión y comercialización. Porque la transmisión está a cargo de Red Eléctrica Española. Y la comercialización parece que eso está liberalizado. Que son los que te vienen puerta a puerta a decirte que te cambies de eléctrica y que te pongas en la suya. Pero la generación, ella es otra cosa. El tema hidráulico, el tema de presas, aquí dice que es Paco la culona, Paquita la culona Franco. Pero viene del impulso de Indalecio Prieto y de antes de Primo de Rivera, el dictador anterior. Viene de comienzos del siglo XX, con unos planes de desarrollismo que son de la época de la Restauración y que han sido modificados en cierta medida, pero evidentemente no todos podemos ser Noruega, donde hay saltos de agua, de los más que hay en Europa, pero ellos tienen hidrocarburos. En los años 70 se buscó hidrocarburos en España con la crisis del 73, la crisis del petróleo. En Burgos encontraron para un mechero Bunsen y poquito más. En Euskadi se encontró un indicio de que podía estar el suelo lleno de gas en alguna profundidad, pero se tapó. Y con los gobiernos de Podemos y de Sumar se ha incorporado el hecho de que no se puede explorar si hay gas en territorio del Estado español. Se puede importar gas, contaminando los mares. Pero eso no importa, porque supuestamente puede venir de amigos de Sumar y de Podemos. Y eso está muy bien, ¿verdad? Pero no se puede explorar en España. Y solamente hay un sitio, en Navarrete, que se pueda explotar. Consiguieron, a través de la ley de transición ecológica del ámbito del Parlamento Vasco, el hecho de que
el ente de hidrocarburos para el País Vasco se disuelva, de que se vendan las participaciones públicas respecto de empresas que tengan que ver con hidrocarburos. Pero querían ir un poquito más allá. No querían solamente limitar la presencia pública, sino forzar a que se suprimieran cualquier tipo de empresas ligadas al sector de hidrocarburos. Y esto es injerencia. Es un sistema que les encanta, les gusta muchísimo. Este elemento de que el público sea superpoderoso y que el ámbito privado de iniciativa particular se vea inferido del ámbito público. Esto, evidentemente, sabemos dónde nos lleva. Nos lleva a Cuba, a Nicaragua, nos lleva a la antigua Unión Soviética, incluso a Corea del Norte, porque países como Vietnam o China han aceptado que el mercado es funcional. Cierto es que para que el mercado sea funcional tiene que haber cierto grado de libertad, y en cierta medida ni en Vietnam ni en China están dispuestos a tener la libertad política y económica que pueda haber en Polonia, en Alemania, en Francia o en Portugal. Pero bueno, hay una cierta diferencia respecto de otros países de entre los que he citado y que no tienen sistema democrático. La energía, por tanto, es una sangre vital que fluye para mantener vivo tanto el ámbito de las viviendas como para el ámbito empresarial industrial. ¿De dónde surge, por tanto, esa energía? ¿Hidrocarburos? Pues hay que decir que en el tránsito del siglo XIX al XX se cambió en la Marina por una comisión, en parte, del Parlamento británico, una situación en la que en principio se dijo que no iba a haber más carbón, se acababa el carbón, y al final acabó siendo el Lord del Almirantazgo, Winston Churchill, el que acabó poniendo el tema del petróleo como el suministro de energía vital para la flota de los Royal Navy. A pesar de los augurios de esa comisión, Margaret Thatcher se encontró con las minas de carbón de Gales y de otros lugares del Reino Unido en 1981, en aquella huelga. 80 años prácticamente, casi un siglo después de esa comisión, cuando supuestamente le quedaban 4 años, por así decirlo, para terminarse todo el carbón. No se hizo la transición porque no hubiera ya más carbón, sino porque los incentivos globales para la nueva fuente energética eran suficientes para dar el salto. Y ahora, en principio, no se va a dejar de usar el petróleo, o el gas en su caso, porque deje de haber carbón, digo petróleo, digo gas, sino porque haya una energía que lo sustituya. Una energía que sea diferencial, con mayor poder calorífico, que sea más fácil, que sea más eficiente y que en esa eficacia y eficiencia abra la puerta a generar nuevos modelos de negocio. ¿Cuál va a ser? Esa es una pregunta que todavía no tiene resolución. Está el hidrógeno, con sus diferentes versiones. El hidrógeno verde, el hidrógeno blanco, el hidrógeno rosa. Hubo un hidrógeno en la época de George Bush que decían que salía del carbón y que podía utilizarse el carbón para convertirlo en hidrógeno y a través de eso generar esta nueva energía. Por tanto, hay algún tipo, incluso hay quien diga hidrógeno con energía nuclear. Y estos grupúsculos medioambientales dicen que esto está prohibidísimo porque utilizas elementos que no tienen que ver, como por ejemplo tonterías como el tema del hidrógeno para el coche de agua. ¿Es viable? Sí. Tanto como la conversión del plomo en oro. ¿Es posible? Sí. Pero gastas más en el equivalente del gasto
para hacer esa transmutación, el precio es más grande que el que pueda tener el oro resultante. Es como intentar convertir un billete de 1 euro en uno de 500 gastando 2.000 euros. ¿Puedes hacerlo? Sí. ¿Tiene sentido? Ni de puta coña. Por eso no se hace. Porque hay cosas que son posibles, pero una estupidez completa. Y por eso no se hacen. No por una conspiración de que ha venido en la trilateral. No, no. O cuidado con lo que se dice a veces. Por tanto, este nuevo marco energético debe entenderse con que en el Estado español debe de deslimitarse el ámbito de la energía nuclear. Quien quiera, bajo una libertad de competencia, inaugurar nuevas centrales nucleares o nodos modulares de pequeño tamaño, de ámbito de pequeñas centrales que se establecen respecto del ámbito nuclear. ¿Por qué no? Teniendo en cuenta de las garantías de seguridad, medioambientales y etc, etc, etc. A este operador nuclear que ha venido para quedarse y socializar este discurso probado en datos, con información. Y eso está muy bien. Por eso, el punto de vista energético debe de actualizarse, entendiendo que ciertamente es bueno el elemento solar, eólico, maremotriz. Digo este elemento maremotriz porque en Mutriku hubo una planta, y sigue habiendo una planta experimental para este tipo de energía, y desde ciertos sectores se decía que olía mal, que había ruidos, para denigrar una energía renovable. Una energía renovable. Impulsada por el gobierno vasco del Lehendakari Ibarretxe. Cualquier cosa parece que sirve para destruir a un partido y a un gobierno. Pero al pueblo parece que le da igual a veces lo que le digan algunos sectores, porque en Estados Unidos le han dicho por activa y por pasiva durante décadas que era bueno el coche eléctrico. Y han votado en contra del coche eléctrico a pesar de que uno de los creadores de una de las fábricas de coches eléctricos como es Tesla está contra. No creo que ninguno de los rednecks compren Teslas en próximas fechas. Van a tener que convencerle mucho a J.D. Vance para que vaya en Tesla, por ejemplo. Les han dicho que es malo en los hidrocarburos y es bueno en el ámbito de las energías renovables. Y Estados Unidos no tiene la penetración de las energías renovables que tiene China, que sigue consumiendo petróleo, sigue consumiendo energía nuclear, sigue consumiendo carbón, sigue consumiendo energías limpias, renovables, le da todos los palos. No tiene problemas. Y aquí, algo que tal vez debería haber dicho ayer, pero lo digo hoy porque tiene que ver con el tema energético. El ámbito de la situación de los acuerdos internacionales de medio ambiente ligados a exigencias de organizaciones no gubernamentales que lograron la constitución del Acuerdo de Río de Janeiro, pero en el IPCC, en parte impulsado por Margaret Thatcher, en una época en la que estaba en lucha con la minería, y por eso lo digo hoy, hizo que se viera como cargante de carbono al acero, al océano. El carbono sí es importante para el tema del acero, pero digo al medio ambiente. El tema de la descarbonización ligada al tema de los océanos, al tema del aire. Era un elemento que servía de argumento para
la limitante de ese poder de los sindicatos a través de las minas. 1989, una lucha política. Y por tanto, esa espita, en parte creada por Margaret Thatcher, nos lleva por la vía del medio ambiente a una situación en la que si India, China, Rusia y ahora Estados Unidos no cumplen los criterios medioambientales, entonces podemos ser el jardín cuando lleguen los extraterrestres y aquí no haya seres humanos. Porque habremos, de hecho, un pan con unas tortas en el que hayamos establecido unos estándares tan buenos y tan de calidad, pero tan inútiles, porque el mar es compartido. No hay una limitante física en los mares como hay fronteras dibujadas en los mapas. No hay una montaña tan alta que impida que el aire pase por encima. La circulación tanto de agua como de atmósfera es algo existente, hasta el punto de que algo que lances a la mar en determinado sitio puede dar la vuelta al mundo, como hemos visto, determinadas cargas en contenedores que se han ido al mar y que han aparecido en tiempo y forma muchos años después en otro lugar distinto. Por eso, hay que ser exigentes, sí, pero no podemos ser tan exigentes que nos pasemos de listos y de largo destruyendo nuestras capacidades industriales, económicas, energéticas, no estableciendo la capacidad minera, industrial, económica de aquellos recursos que podíamos estar extrayendo bajo una legislación laboral europea occidental y que dejamos que otros lo hagan. Para las industrias europeas con el coste de transporte y de valor añadido que les lo estamos dando allí, por tanto, tenemos que entender que con la llegada de Trump todo esto se va a agudizar. Se va a agudizar porque Estados Unidos va a competir en estas lides. Va a bajar sus estándares de protección del medio ambiente, va a ir directamente a intentar robarnos empleos, fábricas, va a intentar descapitalizarnos como europeos y como miembros del Estado español y como vascos. Y esto debería llevarnos a reflexiones acerca de cuál es el estándar que tenemos que tener también en el medio ambiente y en el ámbito del uso de materias energéticas. Si estamos por la liberalización de la producción energética, si estamos por la capacitación respecto de la minería, de la producción endógena, de todas esas capacidades que existen bajo el suelo del Estado español. Y esa sería una oportunidad, debido a que Trump va a desconectarnos en muchos ámbitos de Estados Unidos, poner en valor la desconexión nuestra con estos movimientos sociales que se creen dueños y señores de determinadas políticas públicas. No digo para irnos a modelos como China, Rusia, Irán, que les importa un pepino y convierten en cloacas cosas que tienen a mano. Y la historia está ahí para ser testigo. Es decir, sin pasarnos ni por arriba ni por abajo. Siendo sensatos respecto de que igual en algunas regulaciones nos hemos pasado de listos, nos hemos pasado por arriba, de que estamos limitando nuestra capacidad sin tener contraprestación, que no estamos contaminando cuando quien contamina, por ejemplo, en el ámbito de los plásticos son 4 países de Asia. El 70% del plástico en los mares proviene de esos 4 países asiáticos. Y por tanto, tenemos que ser sensatos. Y es el momento. Esta doctrina de shock, no de Naomi Klein, sino de Donald Trump, esta doctrina del shock que nos va a venir, debe de darnos oportunidad para reevaluar y
construir nuevas mayorías políticas favorables a redefinir esos estándares para que lo importante sea el europeo, el ciudadano europeo, su prosperidad, su construcción de esa prosperidad, de la creación de valor añadido con recursos propios en Europa, y los tenemos, dejando que esas compuertas se abran, sin limitantes absurdos, algunos lógicos, pero sin que nadie diga desde ONGs, fundaciones, grupos de interés, que aparentemente vienen siendo asexuados y sin ningún tipo de interés propio, más allá del buenismo internacional, esos deben de dejar de controlar las políticas públicas, retomarlas en nuestras manos, hacer un pensamiento propio de los partidos, de los gobiernos, y echar para adelante, porque lo importante es la vida del europeo, el sostenimiento, ciertamente con garantías para que no se pare en esta generación y haya posibilidades en las siguientes de una vida próspera, pero sabiendo que en otros lugares del mundo van a competir. Incluso Trump con Estados Unidos. Van a intentar, dicho en plata, van a buscar jodernos. Y antes de eso tenemos que despertar. Y tenemos que construir nuestro modelo para los europeos, por los europeos y de los europeos. Con todo lo que en Europa tenemos para hacerlo posible. Y sin más, queridos patitos, es que ricasco, agur berbat, beti gelpean.